Bueno, en el vídeo de hoy, y por petición popular una vez más, vamos a hablar de su palanca. Vamos a hablar de palancas, alright. Bueno, en realidad de mi palanca, porque... Sí, o de mis palancas incluso. A raíz de otro vídeo surgió la petición de que habláramos de algún truquito que se pueda utilizar con la palanca de vibrato. Y hay otra pregunta inherente también que nos ha llegado por parte de vosotros, que es si es necesario para poder hacer palanqueo del bueno, si es necesario o no tener un puente de tipo Floyd Rose o con un semiflotante suficiente. Entonces vamos a aprovechar y en el mismo vídeo vamos a cubrir las dos cosas. Vamos a enseñar truquitos que se pueden hacer con la palanca de vibrato y vamos a hablaros de la experiencia de usar el vibrato en diferentes tipos de guitarra, ¿vale? Vale. Por supuesto, ninguna de las guitarras de las que hablemos tendrá un puente tipo Tunomatic o Wraparound, porque ahí no hay palanca de vibrato que valga. Entonces, como comprenderás... Vamos a hablar de palancas. Vete a otro vídeo si quieres ver otra clase de cosas. Si no te molan las palancas, este no es tu lugar. Este no es tu lugar, definitivamente. Ahora vamos a entrar en materia. Así que, David, haz lo tuyo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa Y Jesús Espinosa. y esto es Cosas de Guitarra. Right. Wilbur, si ves esto, no me olvido de que me has robado mi frase, ¿eh? Hemos decidido coger la Music Man JP6, ¿no? Que tiene un puente de estos semiflotantes de Wilkinson que va de cojones y es un poco lo que está un poco a medio camino entre todo, ¿no? El fixed de Fender y un Floyd Rose, pues esto es como que está un poco a medio camino. Luego, existe la posibilidad de que luego cojamos otra guitarra y probemos. Sí, no, es más, cosas, tengo varios ¿no? tipos de puentes con trémolo, entonces vamos a aprovechar eso y yo creo que... Hablaremos un poco de las Hablaremos diferencias, un poco de cómo se comportan esos puentes, aunque es verdad que tengo también un vídeo que podéis echar un vistazo aquí, hablo un poco de los diferentes tipos de puente y ahí también entro en profundidad en cómo funciona cada tipo de puente. Y ya que estamos, os puedo señalar también este otro vídeo en el que Carlos Montoro desmonta este puente y entonces lo podéis ver en toda su, o sea, con todas sus entrañas al aire. Hoy está medio raro el vídeo, ¿eh? Lo otro es más técnico, explicando los diferentes tipos de puente y cómo operan, y aquí un poco vamos a enfocarnos más en lo cómo práctico. utilizar el trémolo, ¿vale? Hoy chuga chuga. Exactamente, bueno, para empezar, trémolo, lo llaman trémolo bar. Y no le encuentro todo el sentido porque al final trémolo es cuando, por ejemplo, con la púa, trinas a mucha velocidad las notas y haces pues un chorreón de notas. Para los de la Loxe. Musicalmente, eso es la definición de trémolo. Entonces, lo de trémolo bar no termino de entender por qué llaman trémolo cuando el efecto no es un trémolo, es un vibrato. En todo caso, yo lo llamaría vibrato bar. Pero casi siempre en todos lados te encuentras trémolo bar. En las partituras y todo, cuando tienes que meter palancazos, te dice que uses la trémolo bar. No entiendo por qué. Pero bueno, para que nos entendamos, la cosa esta que hace así. Es una duda que no tenía hasta ahora y ahora la tengo. Mira. Gracias, David, por añadir un problema más a mi vida. Voy a bajar un poquito la cámara para que se vea mejor la parte inferior y así vemos mejor la palanca, ¿vale? Este vídeo es difícil, ¿eh? En mi opinión, mejora por momentos. Con la palanca de trémolo tenemos dos vertientes. La de el ir plano, es decir, vibrar a pulso, ¿vale? Como harías así. Pero con la palanca, ¿vale? Le da un corte diferente, es decir, lo suyo es usar una opción u otra, dependiendo de lo que te interese. No es lo mismo eso que eso, ¿vale? Aunque suene prácticamente igual, no suena igual. Luego tienes la de adornar las notas a la que vas tocando. Esto es, digamos, el estándar, ¿no? ¿Para qué se supone que se usa, no? ¿Y para qué originalmente empezó a usarse? Porque al final todos los trucos de trémolo que os vamos a enseñar son cosas que durante los años los guitarristas más innovadores han dicho, ¿qué puedo hacer yo con esto que no haya hecho nadie? me puedo inventar? Y entonces se les han ocurrido cosas. Originalmente el trémolo se utilizaba para lo que ha explicado Jesús, para hacer un vibrato un poco más pronunciado, que sería el vibrato que marcamos nosotros con los dedos. Metes un acorde, por ejemplo. Claro, porque ahí, cuando metes un acorde que implica incluso notas al aire, o cuando tocas una nota al aire, el trémolo es tu única manera de vibrar esa nota. Efectivamente. O un armónico igual. Y por supuesto, claro, puedes escoger entre infinita posibilidad de intensidad. Al final. Claro, o sea, luego ya depende del tipo de puente, pues tienes más o menos recorrido. Esto normalmente tira Sí, muy además, abajo y tira hacia arriba muchísimo, además. Tiene un tono completo hacia arriba, ¿eh? Incluso un tono y medio. Sí, yo he tirado tono y medio para arriba desde ahí. Así que sí, esta en concreto tira bastante.
O sea, tiene Sí, bastante recorrido para hacia ser arriba y un hacia abajo. puente semiflotante, que no es un tipo Floyd Rose, es de lo mejorcito que hay. Sí. O sea, luego os enseñamos el Vegatrem, que es Made in Spain, amigos míos. Y eso sí que va a Y fly. eso sí que vuela. Vale, pues entonces tenemos el vertiente de das tu acorde. Te sirve también para notas al aire. Lo que podrías hacer solo hacia arriba. Aquí lo puedes hacer hacia abajo. Nos aporta algo que no podríamos hacer con una guitarra que no tenga trémolo, Correcto. ¿vale? Ah, vale. Entonces eso sí que es importante. Y luego está la vertiente de adornar las notas a la que vas tocando. Es decir, no es lo mismo dar una nota y vibrarla que ir dando la nota. Que es un poco ya más jugar con la palanca. Al fin y al cabo es como el que usa el wah y simplemente da con el pie a pulso moviendo el wah, y el que realmente acentúa determinadas notas utilizando un wah. Pues este es el mismo espíritu, ¿sabes? Es la misma idea, ¿vale? Vale. Vale. Para los muy principiantes que no hayáis utilizado el vibrato muy a menudo, deciros que normalmente lo correcto es agarrar la barra con los 3 dedos que te quedan libres, que no están ocupados en la púa, y cogerla de esta manera. Os lo digo porque mucha gente tiende a pretender cogerla con toda la mano, incluso usando la púa, y he visto verdaderas locuras de gente intentando y utilizar la barra. Respecto a los que nunca habéis usado una de estas, es hacia las cuerdas, ¿vale? Que he visto a gente intentar Sí, vibrar eso con la también guitarra es cierto. así, y esto es como hacer esto, creedme, no consigues Claro, a prácticamente ver, nada. esto es tan sencillo como lo ponemos de cerca y tumbado para que lo podáis ver. La palanca de trémolo lo que hace es destensar las cuerdas porque levanta El punto. Levanta el puente y entonces hay menos tensión en la cuerda. ¿Vale? Y es el efecto. En este caso, no en todos los puentes semiflotantes, pero en este caso también puedes tirar, como os hemos dicho antes, ¿vale? Para arriba. Pero hay muchos que no. Y si haces así, no ocurre nada, ¿vale? Eso es a lo que iba yo. Bueno, esto lo aprendió tarde, me temo, Corey Feldman, como podéis ver en este vídeo de aquí. Hay algunos puentes, esto no lo hacen todos, esto hay algunos que no te lo hacen. Sí. Que es que puedes sacarle un gruñido que tiene y consigues ese... Y como veis, sencillamente es pegarle un golpe a la palanca de tal manera que vibra. Sí. Y entonces eso provoca el gruñido. Hay puentes, este puente lo marca muy bien para ser un semi, pero hay muchos puentes semiflotantes que no lo consiguen. Incluso hay algún que otro puente Floyd Rose que no lo hace bien tampoco. Los malillos. Las cosas que os vamos a enseñar, las vamos a enseñar en un puente semiflotante para que os deis cuenta de que no es obligatorio comprar un Floyd Rose para poder jugar con el vibrato. De hecho, a mis ojos es hasta mejor opción, ¿eh? Sí, Opinión más personal. que nada porque si no te gastas la lana, normalmente el puente Floyd Rose que viene en las guitarras económicas no vale para tomar por saco. Y aún los buenos tienen los inconvenientes de un Floyd Rose, que son los anclajes aquí, que es un poco más... En el vídeo que os he recomendado antes tenéis más detalles sobre esto, o sea Vale. que no dudéis en ir a verlo. Bueno, el Dive Bomb también, que está utilizadísimo. Sí, pero eso básicamente es tirar un armónico. Sí, sí. Que es tirar muy para abajo. La diferencia de este puente con respecto, por ejemplo, al Floyd Rose es que el Floyd Rose es bastante más blandito. Pero tenemos un ejemplo muchísimo más blandito que es el Vegatrem. Mira, os lo vamos a enseñar ahora mismo. El Vegatrem también es un puente semiflotante, pero tiene un sistema muy diferente que está ideado para que no tengas que agujerear tu guitarra y conseguir tirar hacia arriba. El problema que tienen las Fender Stratocaster es que los Synchronize Tremolo, por diseño, no pueden tirar hacia arriba. Aunque es verdad que Fender siempre dice, déjalo Inclinado. un poquito inclinado para que tire hacia arriba, y es verdad que yo esta otra guitarra lo tengo un poquito inclinado y no va mal, pero no tiene nada que ver. El Vegatrem mete un tirón que es una locura. Sí. O sea, imposible de conseguir con otro puente semiflotante que no sea el Vegatrem. Tiene truco, porque lo que ocurre con el Vegatrem es que son dos piezas, una de ellas está atornillada y solo la mitad del puente se mueve, y entonces puedes... ¿Sabes? Es una pieza tan chiquitita que puede tener mucho recorrido porque no se encuentra con ningún tope de madera ni nada por el estilo que le impida continuar, hasta el punto que, como no tengas cuidado, te cargan las cuerdas pegándole los tirones, Sí, sí. ¿vale? Y luego, en el otro sentido, exactamente lo mismo. Las cuerdas quedan totalmente sueltas a pesar de no ser un Floyd Rose. Normalmente lo de
dejar la cuerda totalmente sueltas era algo exclusivo de los puentes Floyd Rose, aunque ahora cada vez más te encuentras puentes Goto semiflotantes que lo consiguen también. Pero el Vegatrem tiene la ventaja de que es suavísimo. Tengo un vídeo específico hablando del Vegatrem, os lo dejo también aquí. No, pero este va... Va, bomba, bomba. Entonces este puente es ideal pensando en no tener que agujerar tu guitarra y poder poner un sustituto de lo que sería un puente Floyd Rose, y encima no tienes las desventajas del Floyd Rose. Y yo qué sé, yo creo que como última fricada de truquitos con el trémolo está esto, que siempre me ha parecido una chorrada y luego nunca les ha compartido, pero en alguna grabación he tenido que usarlo y he dicho, anda, mira, que esto lo habréis oído en Sí. grabación, que mucha gente hace... Sí, ahí puedo poneros a Herman Lee, por ejemplo. Herman Lee lo utiliza mucho. Sí, es un poco chorra, pero bueno, como truquito, digamos que tu guitarra tiene que tener palanca para que puedas hacer estas cosas, ¿no? Bueno, tampoco es que sea un gran aporte, ¿no? Pero que se puede hacer eso, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Esta es una guitarra con Floyd Rose, pero al final el concepto obviamente es el mismo, o sea, tenemos lo mismo, o sea, descenso y tenso, con la diferencia de que en el caso de Floyd Rose es incluso muchísimo más exagerado lo de destensar completamente las cuerdas, o sea, literalmente están muertas, ¿vale? Y si no ha salido mal la cosa, como tengo anclado aquí, gracias al Floyd Rose, ha aguantado la afinación, a pesar de la barbaridad que acabo de hacer, ¿vale? Del mismo modo que la otra, podemos hacer el... E incluso es más exagerado. Más exagerado que en la John Petrucci, pero si lo hubiéramos hecho esto en el puente Vegatrem, os puedo decir que es igual de suave que hacerlo aquí. Luego hay otro modo para hacerlo que a mí también me gusta mucho, que es pegar un tirón y soltar. Esto reacciona muchísimo más, con mucha más amplitud que lo que haría un puente semiflotante, aunque sea el de Music Man, que ya os digo, el de Music Man es un puente como la copa de un pino y es súper suave, pero la respuesta que tiene este puente es muy superior y muchísimo más suave, más blandito para utilizar. Gracias a los anclajes no se desafina y bueno, he de deciros que esto tiene trampa porque este puente es de los buenos. Aunque no es un Floyd Rose original, a nivel de precio está a los mismos precios. O sea, es un puente de gama alta de Ibanez. Y los puentes de gama alta de Ibanez, para mí, son los únicos que no son Floyd Rose originales, que son licencia Floyd Rose, y aún así funcionan. A mí me parece que van incluso mejor que los originales. Sí, a mí también me gustan más. Esto para los que os preguntáis si tenéis la obligación de compraros una guitarra con puente flotante o una guitarra con un buen puente semiflotante, tipo un Goto o algo de esto. En realidad no es necesario, o sea, este es el puente más económico que vais a encontrar. Es cierto que este es el original de Fender, pero es que no es un buen puente. El Synchronize Tremolo, no sé qué opinas tú, pero a mí no me parece que sea un puente especialmente bueno. Y además al tacto es medio raro. Sí, es más duro. A ver, también es un diseño que tiene 70 años. Claro, exactamente. Pensad que esto... Ole del que tuvo la idea porque mejoró muchos problemas de los diseños Ahí hay que anteriores. decir que Leo Fender fue increíble y que todos esos grandísimos puentes que estás viendo están todos basados en lo que se le ocurrió a Leo Fender de dejar suspendido el puente y que la tensión de las cuerdas junto con unos muelles en la parte trasera lo mantuviera en suspensión. Eso es una maravilla. A lo que me refiero con esto es cualquier guitarrita baratita, no excesivamente barata, pero cualquier guitarrita baratita con trémolo tiene un puente de este tipo, y si no es una porquería de guitarra, que ahora mismo te vas a Harley Benton, te vas a Sire, te vas a Yamaha y te encuentras guitarras muy buenas o con un precio muy bueno y aún así no vas a encontrar problemas a la hora de utilizar el trémolo. Esto es lo más sencillo que te vas a encontrar como sistema de trémolo y sin embargo también puedes tirar. Como veis, gruñe, pero mucho menos. No tiene nada que ver. ¿Sabes? No tiene absolutamente nada que ver. Pero aún así lo tienes, el efecto. Pero aún así sí, se puede usar perfecto. No os creáis que solo con un Floyd Rose podéis juguetear con el puente. O sea, yo ya os digo que en muchas ocasiones
nos creemos que están tirando de puente Floyd Rose, pero algún dive bomb o alguna cosa que estás escuchando es un tío con una Stratocaster. Yo creo que cada vez más hoy en día las guitarras así para shred, las guitarras más rápidas y tal, vienen sin Floyd Rose y vienen con semiflotantes porque te da el 95% de lo que te va a dar un Floyd Rose y te quita el 100% Y te quita un montón de complicaciones. Es verdad que te quita el tostón que supone que una guitarra tenga Floyd Rose. más vale tener una guitarra con un puente semiflotante o incluso una guitarra con puente fijo si no te vas a poder gastar dinero para que el Floyd Rose sea verdaderamente bueno. Bueno, pues tampoco hay mucho más que añadir. Pocos usos más se le pueden dar a un trémolo. A ver, es cierto que por ahí hay gente haciendo verdaderas virguerías, pero las virguerías que hacen están basadas en las 4 cosas que os hemos contado. A ver, también quiero decir, es una palanca. Es una palanca que tira para arriba y para abajo, no puedes pedirle mucho más. Tampoco podemos pedirle mucho más. Así que yo considero que ya está todo pescado vendido, ¿no? Pues nada, sed buenos.